Aquí otra vez Mafalda, pues ya conocerán ustedes entonces de mi cariño por Mafalda. Dice ella: querido diario íntimo, hoy hice renegar a mi mamá. Reconozco que me porté muy mal y que mi mamá es buena y que yo la hago rabiar mucho y que toda la culpa es mía y nada más que mía. Y luego Mafalda se pone a leer nuevamente lo que escribió y vuelve a retomar la escritura entre paréntesis y dice: la dirección de este diario íntimo aclara que solo se limita a publicar estas notas sin compartir por eso el criterio de su autora. Yo quiero aquí hacerles como dos reflexiones muy bonitas en torno a esta caricatura de Mafalda. La primera, el ejercicio escritural que está haciendo Mafalda. Un ejercicio donde ella escribe sobre sí misma. Yo creo que como personas que interactuamos con otros seres humanos, que hemos elegido como proyecto de vida, como vocación, servirle a los otros desde la educación, desde la psicología, desde cualquiera de las disciplinas humanas, tenemos la responsabilidad de hacernos cada vez mejores seres humanos. Y eso no significa ni mucho menos competir con nadie, sino simplemente el ejercicio constante de mirarnos, y la escritura es fundamental, el escribir acerca de nosotros. Este es incluso un ejercicio que nos facilita la escucha de los niños y de las niñas, porque si no nos escuchamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, difícilmente vamos a ser capaces de escuchar a los demás. Cómo me sentí hoy trabajando con los niños, cómo me sentí hoy compartiendo con otros profesionales. La pregunta por el otro también supone la pregunta por mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro para mí? Y ese otro con rostro propio que es mi compañero, mi compañera, que a veces me causa tanto malestar en el trabajo, en la familia, etc. Creo que ahí hay algo fundamental para quienes queremos promover la participación y de manera muy especial la participación con los niños y con las niñas. Bueno, y por otro lado, pues Mafalda hace una pausa en lo que está escribiendo y se da cuenta que no es ella la que está escribiendo. Se da cuenta que ella simplemente está hablando de lo que el adulto quiere escuchar. Mi mamá es buena, yo la hago rabiar mucho, toda la culpa es mía. Normalmente hemos puesto siempre la culpa en un conflicto sobre el más débil, y si miramos en la vida escolar, cuando se presenta un conflicto, cuando un niño tiene una dificultad con su proceso académico o en la relación con otros, fácilmente los adultos, llámese el papá, la mamá, el profesor, la profesora, pues nos lavamos las manos y terminamos cargándole la culpa al niño, que es el que es perezoso, que es el que es violento, es muy agresivo, es muy grosero, pero resulta que la pregunta nos la tendríamos siempre que hacer nosotros. Aquí Mafalda dice: sí, ya me aprendí el discurso de los adultos que me cargan la culpa a mí, y hace la pausa y dice: no, un momentico, esa no es mi voz. Nuestro sistema educativo nos ha enseñado a mentir. Nuestro sistema educativo le dice a los niños todo el tiempo: no seas tú, dime lo que yo quiero escuchar. La pregunta por la participación es una reivindicación de la voz auténtica del niño, de la niña. Y no solo de la voz, sino de la manera de ser auténtica. Es la reivindicación del otro en su particularidad, reconocido desde esa particularidad y con posibilidad de poner esa particularidad en el escenario común, sin ser juzgada, sino simplemente reconocida. Ustedes recordarán un texto que ha circulado quizás por internet, de una tribu africana que cuando sabe que va a tener un hijo, cuando se encuentra con una mamá en gestación, comienza un ritual muy bonito. Las mamás de esa comunidad se retiran hacia la selva y empiezan unos rituales para construir o para identificar un canto que sea único y exclusivo de ese niño o de esa niña que van a nacer.
Cuando encuentran ese canto, que es un canto único, regresan a la aldea, regresan a la comunidad, y cuando el bebé nace, lo reciben con ese canto. Esa es su canción. Cuando el bebé cumple años, pues no le cantan el Happy Birthday ni nada de eso, sino que le cantan su canción. Y en los momentos significativos de la vida hacen lo mismo. Cuando esa persona ingresa a la escuela, cuando esa persona decide establecer una relación afectiva con alguien, casarse, etcétera, pues le cantan su canción. Cuando esa persona se enferma, le cantan su canción. Cuando esa persona se muere, la despiden cantándole su canción. Pero hay un momento tremendamente significativo cuando también le cantan su canción. Y es cuando esa persona se equivoca, cuando esa persona comete un delito. Toda la comunidad se reúne, la pone en el centro y le canta su canción. Le recuerda quién es y le recuerda su identidad, pero lo hace desde un acto que lo acoge, que le dice: ese no eres tú, ese que actúa con violencia, esa persona agresiva no está siendo tú. Recuerda quién eres, pero no lo hace desde la exclusión. La sanción no es exclusión, que por lo general así funciona en nuestro sistema educativo. La sanción en este caso es recordarle al otro quién es. Entonces aquí tenemos esa invitación que nos hace Mafalda a preguntarnos por quién soy yo, y en la interacción con el otro, quién es el otro, posibilitándole al otro ser él mismo en la relación común. El Comité de los Derechos del Niño tiene una reflexión muy interesante sobre algo que está incluso en la Convención, y es ese desarrollo de las facultades del niño como condición para participar, o digamos, cómo el niño participa de acuerdo a la evolución de sus facultades. Y nos dice el comité, esas capacidades tienen que reconocerse siempre en desarrollo. Se tienen que considerar positivas, habilitadoras, y no una excusa para prácticas autoritarias que restrinjan la autonomía del niño y su expresión, y que tradicionalmente se han justificado alegando la relativa inmadurez del niño y su necesidad de socialización. Entonces, cuando nos encontramos frente a edades tan tempranas, y aquí voy a hablar incluso de la gestación, pues por supuesto que aparece el tema de si el niño tiene o no las capacidades para participar. En nuestro caso, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer no es si tiene las capacidades, sino cómo se están expresando en ese momento particular del desarrollo esas capacidades. En los bebés recién nacidos, por ejemplo, hay un juego con la saliva. Ellos empiezan a hacer burbujitas con la saliva. Ya sabemos que esos juegos constituyen toda una preparación para el posterior desarrollo de sus capacidades fonéticas, lingüísticas, que le van a permitir después expresarse verbalmente. Allí ya hay una capacidad que viene en curso. Nuestra lectura tiene que ser cómo está esa capacidad en ese momento y cómo desde ese momento del desarrollo podemos potenciar esa capacidad. Sabemos que cuando el bebé nace, identifica la voz de la mamá, la sabe diferenciar de las demás voces. Y esto otro que les voy a decir, pues no tendrá muchas evidencias científicas y solo puedo hablar de lo que le escucho a las madres gestantes con las que comparto, y es que eso no solo ocurre desde el momento del nacimiento, sino que ocurre desde antes de nacer. Las madres gestantes hablan incluso de que el bebé reconoce la voz del papá, cuando es el papá el que tiene la mayor interacción con el bebé en los últimos meses de su gestación. Hay narrativas muy bellas de madres gestantes que dicen el bebé empieza a patear cuando el papá llega, cuando el papá entra a la casa y hace ciertos sonidos, ya incluso hablándole al bebé. Por ejemplo, nos hablaban de un papá que llega y empieza a silbarle al bebé, y el bebé empieza a dar pataditas. Y la mamá dice, yo sé que no es por otra razón, porque no lo hace en otros momentos como lo hace en ese momento. Vemos allí ya
pues una forma de respuesta y de interacción del bebé a esas expresiones de un reconocimiento muy temprano. Creo que hay otra autora, vamos a ver si es la diapositiva que sigue, sí, Rebeca Puche de la Universidad del Valle aquí en Colombia, que nos complementa este concepto del Comité de los Derechos del Niño de Capacidades en Desarrollo y nos dice: la tendencia que hemos tenido ha sido a observar al niño y a la niña desde nuestra perspectiva adulta, un modelo terminal, es decir, nosotros solo reconocemos una capacidad en el niño cuando aparece de determinada manera y aparece casi como en un momento de finalización. Así lo hacemos, por ejemplo, con la expresión verbal. La propuesta, dice Rebeca, es descubrir la mirada del niño, es decir, estar en disposición de atender y entender los elementos desde donde se producen sus respuestas y penetrar en su punto de vista. Es decir, no es solo mirar al niño desde nuestra expectativa de que aparezca determinada habilidad en determinada edad. Esa es nuestra mirada adulta, sino pararnos en la mirada de ese niño, sea cual sea el momento del desarrollo en el que se encuentre. Este es un aspecto fundamental para poder entender la participación desde edades muy tempranas. En la investigación que hicimos planteamos este concepto de participación luego de darnos cuenta de varias cosas. Primero, la mayoría de conceptos de participación están puestos sobre habilidades individuales de quien participa. Y no solo la mayoría de conceptos, sino la mayoría de prácticas participativas. Por ejemplo, la participación tiene que ver con habilidades comunicativas, la participación tiene que ver con representar a otros, y en ese sentido entonces, ¿quién tiene la capacidad de representar a otros? Normalmente, por ejemplo, incluso en la participación infantil, pues participa el niño que mejor habla, o participa el niño que le cae más bien a determinada persona o que tiene más capacidad de influir sobre otros, y en este caso se refiere a una habilidad que tiene un sujeto para ponerse y poner su voz o representar o traer intereses de un colectivo frente a otros. En edades tan tempranas, y creo que aquí pues hay una mirada de la participación que de alguna manera no se restringe a esas capacidades individuales. En este caso lo que proponemos es, primero, que participar es una manera particular de relacionarnos, de interactuar. ¿Qué caracteriza esa manera de interactuar? Que posibilite a los que interactúan allí la capacidad de influir, bien sea en la propia vida o bien sea en la vida de otros. Y esa influencia, partiendo del reconocimiento que se nos otorgue a quienes estamos interactuando, primero como personas y segundo como personas capaces, por supuesto con unas capacidades que están en desarrollo, pero que están presentes, siempre están presentes, y yo creo que esa es una característica de lo humano desde la cuna hasta la tumba, como dice García Márquez, nuestro escritor. Preguntándonos, por ejemplo, sobre la adolescencia y el sentido etimológico de esta palabra, adolecer, carecer. Creo que todos, independiente de la edad, tendríamos que reconocernos también como adolescentes. Estamos siempre en un proceso donde hay unas carencias, porque siempre hacia adelante hay posibilidades de ampliar nuestras capacidades. Nadie podría decir que ya resolvió su proceso de desarrollo o que ya lo concluyó. Siempre somos adolescentes, no es la palabra por supuesto que más me gusta porque está centrada en la falta, centrada en la carencia, pero simplemente para ilustrar que en todo ser humano sus capacidades siempre están en desarrollo. Y en este caso sí que es cierto en el bebé. Son capacidades que allí están, pero que está en nuestra sensibilidad saberlas identificar. En la investigación que hicimos
encontrábamos como uno de los primeros aspectos un reconocimiento a una participación activa o pasiva del niño, y una mirada al niño sobre un ser que está simplemente ahí, comparable a un objeto. Digamos que ahí es simplemente una idea de participación como algo que es parte, pero que no necesariamente es partícipe, desde una perspectiva bastante pasiva, pero también se reconocían expresiones de una participación activa. Aquí, por ejemplo, encontramos una expresión bastante fuerte de un adulto que no tenía un vínculo consanguíneo con el bebé, pero que por supuesto pues tenía un papel muy significativo en la familia. Decía él pues que va a poder participar con 9 meses, yo no le veo nada en especial. Incluso a este adulto muchas veces se le olvidaba el nombre del niño, un niño pues que, como les digo, tenía una relación con él por convivir bajo el mismo techo y ser familiar más de la mamá que del bebé, pero que por supuesto estaba incidiendo todo el tiempo sobre la vida del bebé. Es una mirada pues bastante limitante de la participación, por supuesto. Desde esa perspectiva pasiva del otro, de mirar al otro, de mirar al niño como un ser pasivo, nos encontrábamos varias reflexiones de las familias. Lo primero era simplemente permitirle al bebé estar. Y aquí hay algo muy importante. El bebé como un ser que simplemente está presente, pero que no es excluido. Y eso ya es una forma de participación, no es excluido físicamente. Esto nos lo enseñó una familia, teníamos 2 de esos casos, donde la mamá estaba siendo acogida. Aquí tenemos un término que dice la mamá estaba de arrimada, no sé si allá se use también ese término. La mamá era acogida en esa familia que no era su familia de origen, porque justamente por haber quedado en gestación fue expulsada de su familia de origen. Entonces fue acogida por esta otra familia, en este caso de una tía, y ya el solo hecho de que ella y el bebé fueran acogidos en esa familia, ya nos hablaban de una forma de participación, pero todavía desde un sujeto muy pasivo. Y lo otro era otorgarle un lugar y nombrar un vínculo para ese bebé. En este caso hay una respuesta de un niño que también convivía en esa familia y que tampoco tenía un vínculo consanguíneo. Cuando les preguntábamos, bueno, ¿y usted qué es con el bebé? Como qué familiaridad, qué vínculo tiene con el bebé. Entonces el resto de la familia decía, no, yo no soy nada con el bebé. Además, como queriendo decir, yo no tengo nada que ver con él, lo recibimos aquí, pero no tengo nada que ver con él. Y este niño lo nombró de esta manera: él es el niño menor de la casa, el niño consentido. Y de esta manera le daba un lugar que, aunque no estaba relacionado con la consanguinidad, sí tenía un lugar relevante, y este niño era el único que le daba como un vínculo a este bebé con el resto de la familia. Desde esa mirada del bebé como un ser activo, pues hay algo que pareciera muy obvio, pero que en la vida cotidiana a veces no es evidente, y es simplemente reconocer al bebé como persona. Y eso significa alguien con quien hay que contar, ¿sí? De hecho, la frase de abajo nos da cuenta muy claramente de eso. Y aquí, por ejemplo, hago la claridad de que se trataba de una mamá de 16 años, otra niña, cuyo bebé apenas tenía 1 mes, y nos decía, yo creo que sí, a su forma, pero participa, es alguien, porque ella cuenta como una persona. No es una persona grande, ¿cierto? Pero cuenta como una persona. Lo otro que nos mencionaban las familias era una interacción intencionada. En otros casos las familias decían, no, pues él no se da cuenta. En este caso había familias que nos decían, el bebé responde, interactúa. Igual el reconocimiento de los gustos y de las capacidades para elegir al bebé, ahorita veíamos algo de ello, pero incluso desde estas edades tan tempranas, un bebé de 1 mes, ya las familias identificaban, por ejemplo, cómo le gustaba el agüita al bebé para que lo bañaran, con qué personas se sentía cómoda
o cómodo el bebé. Y algo muy bonito que nos empezaron a nombrar desde el comienzo era una expresión recíproca del amor. Cada bebé a su manera expresaba el amor y respondía a las expresiones de amor con besos, con abrazos, etc. Identificamos 3 aspectos claves que de hecho estaban en el concepto que les mencionaba ahorita dentro de la participación. El primero es reconocimiento, el otro tiene que ver con la comunicación y el último que vamos a mirar tiene que ver con la incidencia, con la capacidad de influir en la vida propia y en la vida de otros. Esta es una frase que también surgió de las familias y que nos hablaba de un profundo reconocimiento porque eran momentos contemplativos que nos narraban las familias, de una mamá o un papá que simplemente se quedaba observando a su hija. Y allí veíamos una experiencia bastante profunda de reconocimiento. Trabajamos mucho un planteamiento de Charles Taylor sobre el reconocimiento, y lo relacionábamos también con lo que plantea Gadamer de la alteridad, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, habla Gadamer acerca de cómo nosotros nos relacionamos con el otro. En principio puede ser una relación simplemente instrumental, o una relación análoga en donde el otro simplemente se parece a mí y como se parece a mí pues lo acepto. Si no se parece a mí lo rechazo. Bastante común en nuestra sociedad. Si el otro no tiene mi religión, si el otro no tiene mi ideología política, si el otro no tiene mi color, si el otro no tiene mi cultura, pues es un extraño y representa una amenaza. O si el otro, a pesar de su diferencia, me sirve, también lo acepto. Adela Cortina tiene una reflexión muy interesante sobre el racismo en Europa y particularmente en su país, y dice: nosotros no somos necesariamente racistas, hay algo todavía peor, o más que ser racistas hay algo peor. Y decía: ¿por qué cuando una persona del África llega se le rechaza si es pobre, pero si aparece cargada de marfil o de piedras preciosas o no es pobre, no la rechazamos a pesar de su procedencia? Y ahí trabajaba ella el concepto de la aporofobia. Simplemente creo que ahí se está también desarrollando esta idea de cómo al otro lo aceptamos si nos es útil o si se parece a nosotros. Por supuesto que en estos dos casos se trata de un falso reconocimiento, que es lo que trabajamos aquí, distinto al reconocimiento y por supuesto distinto a la falta de reconocimiento. Y miremos un poquitico cómo encontrábamos en esas interacciones con los bebés la falta de reconocimiento. En este diálogo, por ejemplo, con la mamá de un bebé de 9 meses, ella nos narraba cómo pasaron 6 meses de su gestación y ella todo el tiempo rechazaba, todo el tiempo negaba, se negaba a sí misma poder encontrarse en este estado. Además, pues, luego de su nacimiento, luego del parto de este bebé, pues seguíamos encontrándonos bastante dificultades de esta mamá para acogerlo, para valorarlo. Allí, pues, el otro simplemente es negado, el otro no tiene un lugar, y esta por supuesto que es una situación que niega completamente las posibilidades de que el otro participe. El falso reconocimiento tiene que ver entonces, lo identificábamos en varios aspectos. En primer lugar, con una práctica de cuidado que no estaba sino limitada a proveer lo más elemental, pero que no tenía ninguna forma de interacción enriquecida entre el adulto y el niño. Por ejemplo, en este caso nos habla un abuelo diciendo: no, pues cuando el niño llora lo acarrean, es decir, lo mueven, le dan el tetero, lo acuestan y adiós. O sea, ahí simplemente lo que interesa es que el niño se calle. Esas interacciones, bañar al bebé, alimentar al bebé, no tenían
diálogo, no tenían ninguna interacción más allá de la simple práctica destinada al cuidado. Y allí decíamos, bueno, pues lo están cuidando, ahí ya hay un interés en el niño y lo es necesario y es preciso reconocerlo. Es una forma de reconocimiento bastante rudimentaria. Desde la teoría que usamos dijimos, bueno, es un falso reconocimiento todavía, pero simplemente pues también creo que es valioso valorar eso porque a veces es un punto de partida desde donde se puede trabajar con las familias. El diario íntimo aclara que solo se limita a publicar estas notas sin compartir por eso el criterio de su autora. Yo quiero aquí hacerles como dos reflexiones muy bonitas en torno a esta caricatura de Mafalda. La primera, el ejercicio escritural que está haciendo Mafalda. Un ejercicio donde ella escribe sobre sí misma. Yo creo que como personas que interactuamos con otros seres humanos, que hemos elegido como proyecto de vida, como vocación, servirle a los otros desde la educación, desde la psicología, desde cualquiera de las disciplinas humanas, tenemos la responsabilidad de hacernos cada vez mejores seres humanos. Y eso no significa ni mucho menos competir con nadie, sino simplemente el ejercicio constante de mirarnos, y la escritura es fundamental, el escribir acerca de nosotros. Este es incluso un ejercicio que nos facilita la escucha de los niños y de las niñas, porque si no nos escuchamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, difícilmente vamos a ser capaces de escuchar a los demás. Cómo me sentí hoy trabajando con los niños, cómo me sentí hoy compartiendo con otros profesionales. La pregunta por el otro también supone la pregunta por mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro para mí? Y ese otro con rostro propio que es mi compañero, mi compañera, que a veces me causa tanto malestar en el trabajo, en la familia, etc. Creo que ahí hay algo fundamental para quienes queremos promover la participación y de manera muy especial la participación con los niños y con las niñas. Bueno, y por otro lado, pues Mafalda hace una pausa en lo que está escribiendo y se da cuenta que no es ella la que está escribiendo. Se da cuenta que ella simplemente está hablando de lo que el adulto quiere escuchar. Mi mamá es buena, yo la hago rabiar mucho, toda la culpa es mía. Normalmente hemos puesto siempre la culpa. Aquí otra vez Mafalda, pues ya conocerán ustedes entonces de mi cariño por Mafalda. Dice ella: querido diario íntimo, hoy hice renegar a mi mamá, reconozco que me porté muy mal y que mi mamá es buena y que yo la hago rabiar mucho y que toda la culpa es mía y nada más que mía. Y luego Mafalda se pone a leer nuevamente lo que escribió y vuelve a retomar la escritura entre paréntesis y dice: la dirección de este diario